Adelantamos con Gabriel Morini, y en este caso sí voy a hacer un autobombo hecho y derecho. El 10 de marzo, el día 10 de marzo, el domingo 10 de marzo, en Hagan Algo, la Corte Suprema de Justicia enterró los intentos reeleccionistas de Sergio Casas y de Alberto Beretilnec. Estamos hablando de los actuales gobernadores de la provincia de La Rioja y de la provincia de Río Negro. Acá vemos a, como le dicen en confianza internamente, el brujo Beretilnec, el gobernador de la provincia de Río Negro, hay que ha hecho una buena gestión en la provincia de Río Negro, según dicen incluso algunos dirigentes opositores, actualizando alguna cuestión salarial, equilibrando cuestiones vinculadas a la seguridad, pero que iba a tener un candidato muy competitivo para las elecciones del 7, que es Martín Soria. El ahora ya candidato a gobernador por la oposición. Digo la oposición y no digo el peronismo, porque dentro del espacio que conduce Martín Soria, o que lo lleva a Soria como candidato a gobernador, están el Partido Comunista, Unidad Ciudadana, por supuesto el Partido Justicialista, el Kirchnerismo, el Evita, la Cámpora, Nuevo Encuentro, en fin, todos los partidos, que una parte del ARI, que está Magdalena Obarda de candidata a vicegobernadora. Es amplísima la estructura opositora que se creó alrededor de la candidatura de Martín Soria, y se presumía que iba a ser muy competitivo. Bueno, a partir de esta decisión que lo corre a Beretilnec, uno de los dos favoritos, digamos, junto con el candidato opositor, que lo corre a Beretilnec de la posibilidad de ser candidato a gobernador nuevamente, no digo allana porque los votos se cuentan el día de la elección, pero le da más posibilidades a Soria de pelear por la gobernación. La candidata oficialista, la candidata del gobierno del presidente, la candidata de la Unión Cívica Radical, es Lorena Madsen, que la última aparición pública, o la última aparición pública de la que nosotros tenemos memoria, criticó el accionar de Mauricio Macri en contra del juez Alejo Ramos Padilla. Esa es la situación en Río Negro, donde la votación en la Corte fue 3-2, y los argumentos fueron muy parecidos a los que esgrimió el máximo tribunal en su momento, cuando sepultó las intenciones reeleccionistas de Gerardo Zamora en Santiago del Estero, y que terminó llevando a Claudia Ledesma a la gobernación de esa provincia. Esto pasó en Río Negro, pero el mismo día, y como habíamos adelantado hace casi 2 semanas, ocurrió lo mismo en La Rioja, Víctor Hugo. Sí, quería decir, Super, que lo que mencionabas de Santiago del Estero y lo de Zamora es tan evidente que cuesta entender cómo la Corte Suprema no fue unánime en la decisión. Ese antecedente ya era suficiente. Rosenkrantz hace 48 horas habló de tener a la justicia por afuera de otros intereses, y vota a favor de lo que el gobierno quería. Y no solo vota de esa forma, sino que arrastra a Hayton de Nolasco, que ayer, supongo que tenés la misma información, Iván, iba a votar con la mayoría, pero finalmente votó con Rosenkrantz. Quiero decir que el hombre que en su discurso decía, la justicia, le decía a los jueces, tenemos que estar por afuera de todo tipo de intereses, está respondiendo en su participación bochornosa en este fallo que por suerte salió como correspondía, hecho a justicia, falló en contra y por la presión del gobierno. Es que sabe, Víctor Hugo, es muy difícil entender, incluso leyendo el fallo, por supuesto, del presidente del máximo tribunal, el criterio que se ha seguido para no acompañar a la mayoría de 3, esta mayoría que está dándole, me parece a mí, en términos de contrapoder, un equilibrio, aunque sea mínimo, a la República Argentina. Digo, así como hemos sido muy críticos, y me parece que muy justamente, tanto con Lorenzetti como con, bueno, Macri desde un perfil más bajo, pero en su momento el 2x1 con Rosati, hoy hay que decir también que la Corte Suprema está generando un equilibrio que no está generando ninguna otra estructura de la Argentina en relación al gobierno nacional. Este caso puede ser uno, el de Ramos Padilla puede ser otro, el que se va a venir de los jubilados, seguramente a la misma sintonía, puede ser otro, y hay antecedentes de esta mayoría de 3 que se ha generado. Ahora, ¿por qué? Y ante la pregunta de Víctor Hugo, Rosenkrantz tiene un criterio distinto al que de alguna manera debía seguir el máximo tribunal si se ajustaba a derecho con el antecedente de Santiago del Estero. Francamente no lo sé, a mí me sorprendió igual que usted, Víctor Hugo, porque entendía que a 48 horas de que el presidente del máximo tribunal pidiera coherencia, pidiera que la justicia recupere la legitimidad que entiende él, y coincidimos, está perdiendo o había perdido, actúe de esta manera, es ligeramente sintomático. Ahora, nos vamos a La Rioja,
porque hay dos cuestiones. Este era un caso más parecido a lo que decíamos de Santiago del Estero, una cuestión reeleccionista en términos formales, porque Beretineca había formado parte de las fórmulas a ejecutivo, pero en la provincia de La Rioja lo que ocurrió fue, de alguna manera, una cuestión más, lo digo entre comillas, y voy a decir una torpeza en términos legales, pero para que se entienda, más administrativa. Es decir, no fue un caso espejo necesariamente a lo que pasó en Río Negro, pero el recorrido era el mismo, que era detonar las intenciones reeleccionistas con el argumento de lo que dice en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, que hay dos convencionales constituyentes en el máximo tribunal, que son Horacio Rosati y Juan Carlos Maqueda, y era muy difícil que validen una situación de esta naturaleza, que fue básicamente por el momento y la cantidad de votos de la enmienda que podía llegar a permitir la reelección de Sergio Casas a gobernador de La Rioja. Lo cierto es que esto parece, y el hecho de que haya un peronista por un lado y un gobernador aliado al oficialismo por el otro, le da cierta transparencia o cierta, no sé, una luz de esperanza en términos institucionales a decisiones de esta naturaleza. Hubiera sido perjudicial, me parece, en la opinión pública que uno sí y el otro no, o que uno no y el otro sí. Depende cómo sea, porque en este caso el orden de los factores sí alteraba el producto. Lo cierto que, ¿cómo queda la cuestión política en La Rioja? Bueno, hay que ver que Beder Herrera seguramente va a intentar posicionarse como el candidato que reúna las voluntades opositoras, al no estar Casas, que seguramente intentará un nuevo embate para ser candidato, pero naufragará en la justicia. Y por el otro lado, se le abre una puerta de esperanza a los dirigentes oficialistas. Caso Paredes Urquiza, Paredes Urquiza, bien digo, por ejemplo, el intendente de la ciudad de La Rioja. Lo cierto, Víctor Hugo, amigos, amigas que están del otro lado, esto lo habíamos anticipado, lo anticipamos aquí en C5N, pero el hecho de que haya ocurrido hoy en este famoso superviernes que se esperaba y como esperaban los juristas o los constitucionalistas más respetados, le da de alguna manera algunas reglas de juego medianamente claras a un año electoral signado por las tranzas y las arremetidas, aunque como decimos siempre es una historia que está en desarrollo.